Buenas noches amigos, amigas de este informativo comunitario El Pico del Águila. Estamos en el viernes, ya estamos en el viernesito fin de semana. Estamos a 18 de julio de 2025. Vámonos a darle continuidad a este tema que está pues incendiando las redes sociales otra vez. Y tiene que ver con el caso que tratamos el día de ayer y el cual se está agravando, de agravar. De ahí el título que le hemos puesto a esta videotransmisión y en el cual llama la atención una serie de, bueno, ahora de informaciones que ahora se están sabiendo y que antes no se sabían o no se querían decir, se mantenían en reserva. Vayan ustedes a saber qué había con esta cuestión de la información que repito, ahora se está sabiendo o se está dando a conocer, vuelvo a corregir, porque yo creo que algunos personajes al estar ya enterándonos a través de las redes sociales, principalmente de las redes sociales y una que otra plataforma periodística, de que estos temas de el que fuera su secretario de Seguridad Pública durante los cortos 8 meses que fue gobernador en Tabasco, el senador y actual coordinador de la Junta de Coordinación Política del Senado por parte de Morena, ahora en ese corto lapso que tuvo a este señor de nombre Hernán Bermúdez Requena, que fue su secretario, como dije, de seguridad y que está en el ojo del huracán y que es lo que está incendiando las redes, ahora pues como ya dije, ¿no? Se nos está dando mucha información a través de los medios que ya comenté y pues no deja de causar sorpresa e incluso causar estupor estas informaciones que nos están llegando. Bien, como ustedes recordarán en la videotransmisión de ayer, yo había hecho una afirmación de que a pesar de todo el escándalo que se ha armado sobre este señor que tiene nexos con grupos delictivos, me refiero a Hernán Bermúdez Requena, que desde cuando Adán Augusto lo llama para ser su secretario de Seguridad Pública, se supone que ya se sabía que este señor Bermúdez Requena tenía nexos con grupos delictivos. Y ahorita vamos a desglosar esa información que, como dije, nos está llegando a raudales en estos días y que, bueno, nos hace que nos preguntemos una serie de cosas que llaman mucho la atención. Por ejemplo, ¿cómo empezó esto? Por la afirmación que hizo, un militar de que este señor Hernán Bermúdez Requena tenía nexos con grupos delincuenciales en Tabasco desde que era el secretario de Seguridad Pública del gobernador Adán Augusto López Hernández. Ante esto se empezó a desglosar, a desgranar toda la información y se dijo que tenía una orden de aprehensión desde el 14 de febrero de este año. Y también se dijo que ya estaba prófugo de la justicia y se empezaba a decir que se encontraba en Panamá. Bien, ¿por qué armado escándalo esto? No solo nos detenemos en la información de que Bermúdez Requena tenía nexos con un grupo delictivo, sino que se afirma que era el líder de ese grupo delictivo, que él lo fundó. Ese grupo lleva el nombre de La Barredora, y ahorita vamos a hablar un poco más. Se han dicho muchas cosas sobre esto, que este grupo de La Barredora surgió como un grupo de contención a los otros grupos delincuenciales, concretamente en contra del Cártel Jalisco Nueva Generación, pero que en el transcurso de contener a esos grupos, se convirtió en uno de esos grupos. Ojo, no estoy diciendo que la barredora haya surgido como un grupo de protección a la ciudadanía, eso no se está diciendo, sino que surgió como un grupo de contención al crecimiento del Cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Por qué? Por las razones que ahora se están sabiendo,
de que ellos tenían un negocio, los de la barredora, y que ya se está diciendo que ese negocio era el robo de combustibles de Pemex, conocido como el huachicol, y que esa era la principal actividad de la barredora, comandada por el ex secretario de Seguridad Pública, de Adán Augusto. Y ustedes se acordarán que en esa videoemisión de ayer se dijeron muchas cosas, de que este Bermúdez Requena tiene un hermano de nombre Humberto, que entró en tratos desde la época en que era gobernador Roberto Madrazo Pintado, entró en tratos con él, ya que este hermano de Bermúdez Requena era empresario y tuvo algunos jugosos contratos con el gobernador priista de aquel entonces, Roberto Madrazo Pintado. También se dijo, lo comenté también ayer, que incluso tenía amistad con Cantón Cetina, que es el dueño del periódico Tabasco Hoy, un diario que durante mucho tiempo fue relacionado con el Priato, es decir, como una parte, pues si no del priismo, sí que apoyaba mucho a la causa priista, este periódico de Cantón Cetina. O sea, es una mezcolanza de intereses, es una mezcolanza de complicidades que cada vez se van conociendo más, se van definiendo más o están agarrando más forma para entender esto. Bueno, pues ahora tenemos que Adán Augusto ha respondido ya. Y ya llamaba la atención de que no respondiera. Tanto así que dije, Adán Augusto ni siquiera ha dicho esta boca es mía. La presidenta hizo mención hoy en su conferencia matutina de que si bien es cierto que durante la gubernatura de Adán Augusto López Hernández, que habían bajado los índices delictivos en Tabasco, pero que si bien eso era cierto, dijo la presidenta, también ella dijo que quien tenía que responder, porque la cuestionaban a ella los periodistas en su conferencia matutina, y ella dijo, quien tiene que responder es el senador, quien tiene que explicar es el senador, sobre lo que le inquirían, si sabía o no Adán Augusto de que tenía nexos con la delincuencia, quien era su secretario de particular, de Seguridad Pública. Esa pregunta dijo la presidenta, bueno, quien tiene que responder es el senador. Debido a esa declaración que hizo en la mañana, ya durante el día ya finalmente reaparece Adán Augusto a través de sus redes sociales y da un comunicado donde él dice que está presto a presentarse ante cualquier autoridad si es que lo llegan a requerir. Y efectivamente, aquí también se agarra de lo que dijo la presidenta, pues también presenta una gráfica donde él demuestra que los índices delictivos bajaron en Tabasco durante su corto periodo en la gubernatura de Tabasco. Y sobre todo hace mención de los crímenes dolosos, que son los más salvajes, los más sangrientos, que en especial en ese rubro había bajado mucho el índice de esos crímenes dolosos. Entonces, Adán Augusto reaparece como por obra de arte y magia ante la mención de la presidenta hoy en su conferencia. Se vio impelido a tener que salir al quite y decir, señores, es cierto, se ha mencionado mucho sobre cómo actuaron los gobiernos anteriores y se ha dicho que el secretario, bueno, no tocó el tema así de manera directa, no lo mencionó, pero sí se refería a ese tema, que él estaba dispuesto a presentarse ante cualquier autoridad. Y como les dije, pues presentó una gráfica tratando de lavar su imagen o decir, bueno, pues también es cierto que en mi gubernatura se bajaron los índices delictivos, pero a mí me parece eso, bueno, pues la presidenta lo dijo en su conferencia antes que él. Por eso digo que también de ahí lo retomó Adán Augusto. Dijo, bueno, la presidenta también me da de dónde agarrarme. Que yo no creo que la presidenta lo haya hecho con esa intención. Pero lo que sí cuenta, y lo cierto y lo firme, es que después de que la presidenta dice, es el senador quien tiene que dar cuenta de esto, es cuando él sale y en sus redes hace este comunicado donde mencionó, donde dijo lo que yo les acabo de mencionar. Pero bueno, Adán Augusto, recuérdese, tiene un cargo muy importante.
Es el presidente de la coordinación de la coordinación política del Senado, la Jucopo. Entonces, esta Junta de Coordinación Política, pues es muy importante. También la Cámara de Diputados tiene su Jucopo. En este caso, el senador es el presidente de la Jucopo, tiene un cargo importantísimo. Digo, además de ser el coordinador de los senadores de Morena. Todo esto que se está llevando a cabo, todo lo que se va sabiendo, amigos del informativo El Pico del Águila, a mí me parece, con lo que ha dicho la presidenta, porque también dijo en días anteriores que no había ninguna investigación sobre don Augusto y que no veía por qué hacerla. Yo creo que no se está tratando bien el asunto desde el ángulo de Morena, desde el ángulo de la izquierda, no se está tratando bien este asunto de la herencia maldita que dejó el PRI y que triste y lamentablemente algunos malos morenistas están retomando esos malos pasos del PRI y no los han corregido, sino que los están utilizando. Si se llega a confirmar que Adán Augusto ya sabía lo de su secretario y no actuó o no hizo la denuncia. ¿Y saben qué es lo más triste? Que también se está sabiendo que este Hernán Bermúdez Requena está afiliado a Morena desde hace 2 años. Bien, bueno, este video no está apto para niños. Nada más para que vean lo que es afiliar a Morena a lo puro pinche pendejo. A lo pendejo afiliar a quien se dé cualquier cosa que se mueva, lo quieren afiliar sin investigar sus antecedentes, sin tomar en cuenta que son producto del régimen prianista o priista en este caso, y que de ahí no puede esperarse nada bueno del PRI ni del PAN. Pero repito, en este caso concretamente del PRI. O sea, a sabiendas de que es gente del PRI, repito, en este caso, no les interesó informarse de sus antecedentes. ¿Qué les hace pensar que una gente que viene del PRI corrupto, asesino, empobrecedor, saqueador, qué les hace pensar que de ese partido puede salir un buen priista para integrarse a Morena? Ah, pero ahí lo están afiliando a lo pendejo. 2 años tiene de estar afiliado a Morena Hernán Bermúdez Requena, hoy prófugo de la justicia, acusado de liderar al grupo delictivo La Barredora, que se dedicaba preferentemente a robar el carburante de petróleos mexicanos. Y es un tema que ya hemos tocado y que es grave de suyo. Y hay cosas muy graves que están pasando en el país. Ahí tenemos la respuesta para ¿cómo le llaman? Para Andy, que quería afiliar a 10 millones. ¿Cuándo chingados van a entender que no importa la cantidad, sino la calidad? A pesar de que el INE haya mencionado algo sobre el número de militantes, no es más importante la cantidad que la calidad. Pero ¿saben qué? Les vale pura monja a los grandes líderes y referentes políticos de Morena. Les vale madres, ya, para pronto. No les importa, están afiliando al puro pendejo, como ya lo dije, a lo puro loco. Y esto de Requena es una muestra más de muchas muestras que se ha dado de cómo esas alocadas afiliaciones, sin tomar en cuenta nada de los antecedentes, nada de su fama, mala fama que tienen, de su origen, de dónde vienen, y los afilian. ¿Recordaron ustedes? Creo que esto fue antes de que Andrés Manuel López Obrador fuera presidente, que se había sumado un viejo priista de Puebla a Morena. Y en menos de un año estalló el escándalo de que este diputado de Puebla, ahora de Morena, pero cuya carrera política le hizo en el PRI, había intentado violar a un adolescente engañándolo y llevándolo a un hotel. Se acordarán de ese caso. Creo que el diputado se apellidaba Huerta. Esa lacra, esa mancha política se la llevó Morena por pendejos, por afiliar a esos que vienen del PRI. Pero no entienden, caramba. No entienden de verdad. Esto es triste mencionarlo, pero lo repito, Bermúdez Requena llevaba 2 años afiliado a Morena. A hoy es prófugo de la justicia con una orden de aprehensión. Por eso es prófugo de la justicia. Acusado
una acusación grave de ser el líder fundador, y ahorita lo vamos a remarcar, de un grupo delictivo conocido en Tabasco como La Barredora. Triste pero cierto. Bueno, yo creo que la presidenta ya tiene que dar un manotazo en la mesa, como ya lo he dicho en anteriores videotransmisiones. Ya, ya estuvo. La presidenta tiene que dar un manotazo en la mesa porque ¿saben qué? Esto se va a grabar si no se da. ¿Por qué digo esto? Porque cada vez se acumulan más casos escandalosos de morenistas en todo este mundo de la política que tiene que ver con el gobierno que ejerce la Cuarta Transformación. Porque digo, no, para recordarles algunos casos de escándalo. Recordarán el caso de Mario Delgado Carrillo, expresidente de Morena y ahora flamante secretario de Educación Pública, cómo metió a su amigo Sergio Mayer, un pinche traidor, y le quitó la candidatura plurinominal a un campesino comerciante de la central de abastos. Escándalo de escándalos. Y el otro baboso, el Fisgón, defendiendo este acto de Mario Delgado que mucho molestó a la base morenista. Aguas, cada vez se acerca más el 2027. Ese es un caso para empezar. Laida Sansores y su novio, Jorge Luis Lavalle Mauri, un delincuente que está indiciado, que usa un brazalete para que no pueda huir, que está acusado de soborno, de darle millones en una bolsa a los diputados y senadores panistas para que en 2013 aprobaran la mal llamada reforma energética de Enrique Peña Nieto. Es un indiciado. Y Laida Sansores, como novia alborotada de este señor, lo pone como su secretario de Economía. Un escándalo tremendo que la misma Luisa María Alcalde, otra buena para nada, avaló, defendió ese nombramiento de un panista corrupto y delincuente que es el secretario de Economía en Campeche, puesto por su novia Laida Sansores. Yo creo que otra de las fallas de los morenistas es que no respetan al pueblo. Algunos, así digan lo que digan, no respetan al pueblo. Era para que Laida no hubiera hecho eso, porque será muy su novio, pero no tenía por qué ofender a los campechanos poniéndoles a un delincuente como secretario de Economía. Por eso digo, la presidenta tiene que dar un manotazo en la mesa. La presidenta tiene que decir, ya estuvo suave, ya bájenle. Acaban la semana pasada toqué un tema que según iban a crear filtros para ver quién entra a Morena, por el amor de Dios. Apenas lo mencionaron y vayan ustedes a saber si lo van a llevar a cabo. De verdad, es muy lamentable esto y voy a decir lo que siempre he dicho cuando pasa esto. Con este paso, Morena no va a llegar a los 25 o 30 años que llegó el PRD. Morena se va a pudrir desde antes. Y parece que a nadie le importa, ¿eh? Parece que a nadie le importa. Pero bueno, ahí sí, cuando Morena vaya a desaparecer, como ya desapareció el PRD, si es que no corrige el rumbo, ahí sí van a practicar el año de Hidalgo, cuando ya le quede poca vida a Morena. Todavía hay tiempo, creo yo, para que corrijan el rumbo. Otro de los escándalos también, además de esto de Sergio Mayer y de lo de Laida Sansores, tenemos también el caso de Adrián Rubalcaba, que fue colocado, al menos así apareció oficialmente, como director del metro de la Ciudad de México por la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina. Eso fue lo que se nos dijo oficialmente. También que tiene fuertes sospechas en entregar las cuentas cuando gobernó en 2 ocasiones a la hoy alcaldía de Coajimalpa. Entre otras aberraciones que ha hecho este señor, Adrián Rubalcaba, que incluso desató una persecución en contra de periodistas y de sus enemigos políticos, cuando era precisamente jefe delegacional. Ese es uno de los escándalos más que se formó. ¿Y qué me dicen ustedes, por ejemplo, de Pedro Aces, el que es el dedo chiquito en la Cámara de Diputados, de otro cuestionadísimo, Ricardo Monreal, el coordinador de la Jucopo de los diputados, y que ya anunció su retirada política? Vayan ustedes a ver si lo va a cumplir. Pedro Aces, uno de los grandes caciques del PRI
y que ahora ya está en Morena y que es líder sindical, además de ser diputado de Morena, y que fue el que detuvo que se autorizara, que se reformara la ley en cuanto a la jornada laboral y que bajara de 48 a 40 horas, porque defendió este líder sindical a los empresarios en contra de los trabajadores del gobierno. Ese fue otro escandalazo. Y vean ustedes si no, porque además este señor tiene un enriquecimiento inexplicable. Pedro Aces, que ha sido un viejo cacique del PRI con gruesos espolones priistas, y ahí está. Y eso, nada más por mencionar, está el caso de los Yunes que quisieron afiliar al hijo, pero aceptaron al papá como colaborador de Morena. Pero bueno, vamos a regresar al tema de Adán Augusto López y su secretario, su exsecretario de Seguridad Pública, Bermúdez Requena, porque ahora se dice, fíjense ustedes lo grave del caso, por digo, se está desenredando la madeja de este asunto, de esta escandalera. Ahora se dice que desde 2019 a 2023 los militares ya tenían una línea de investigación, tenían un informe de inteligencia donde daban cuenta de que Hernán Bermúdez tenía nexos con el cártel Jalisco Nueva Generación. Informe militar. Desde 2019, 20, 21, 22, 23, 5 años. Es lo que menciona la información que tengo. ¿Y qué pasó con 2024, 2025? ¿No se sabía? Añadamos esos 2 años, 7 años, que se cuenta con un informe militar de inteligencia, donde dice, este señor tiene nexos con el grupo del cártel Jalisco Nueva Generación. Desde 2019 se sabía, y este informe está en la 30ª zona militar, que no está en Tabasco precisamente, pero tiene esa zona del Bajío, esta 30ª zona militar. Ahí estaba el informe militar, el informe de inteligencia militar que ya tenían los militares de esa zona, de esa especie de cuartel que está distribuidos en determinadas zonas de la República Mexicana. Y nosotros, eso nos obliga a preguntarnos, porque ellos ya sabían, por ejemplo, que eran guachicoleros, la barredora, y que el líder era este señor. Y eso nos obliga a preguntarnos si lo sabían los militares, cuando menos desde 2019. ¿No lo sabía Adán Augusto? O sea, ¿nos podemos creer eso? ¿Podemos creer que los militares no informaron a Adán Augusto, al gobernador? Y esta pregunta se intensifica si tomamos en cuenta que cuando Adán Augusto lo nombró como su secretario de Seguridad Pública, ¿no se le informaron los militares? Pues no lo sabemos, pero parece que no, porque peor sería que sí, y que no haya hecho caso a Adán Augusto López de esta información, que creo yo que debieron haberle dado los militares, ya contando con un seguimiento de 5 años, cuando menos, sobre los nexos de este señor Bermúdez Requena, y que Adán Augusto malamente lo tuvo, como secretario de Seguridad Pública. Entonces, esto es grave porque recuerden ustedes que el actual gobernador de Tabasco, Javier May, él dijo en una conferencia, cuando un periodista le pregunta que quién era ahí el representante de los grupos delictivos, y de hecho Javier May lo dijo, ya todos saben quién comandaba la barredora, tal cual con su nombre lo dijo. Ya todos saben quién comandaba la barredora, ¿no? Y uno le dijo, sí, y le da el nombre, Hernán Bermúdez Requena. Y ya el gobernador dijo, sí, así es, el actual gobernador de Tabasco, Javier May. Y añadió que ya era Vox Populi, dando a entender que ya todo mundo lo sabía en Tabasco, que este exsecretario de Adán Augusto era el líder de la barredora. Pero además, los militares dijeron, no, perdón, eso no dijeron los militares.
esa información también me enteré yo hoy, que en el gabinete de seguridad de la presidenta, sus reuniones que son a las 6 de la mañana, ya también dieron un comunicado el gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, donde dicen tener informes de que este señor, perdón por tantas menciones, Hernán Bermúdez Requena, está vinculado a la fundación de un grupo delictivo. Así fueron las palabras casi textuales. El gabinete de seguridad de la presidenta hace una declaración donde dice que tiene una investigación donde está directamente vinculado Hernán Bermúdez Requena como fundador de un grupo delictivo en Tabasco y que este grupo no es otro más que el de la Barredora. Entonces, imagínense ustedes cómo está la cosa. Incluso, bueno, no, de modo lo tengo que mencionar, incluso ya está diciendo que este señor Bermúdez Requena es el García Luna de Adán Augusto, porque pues va a alegar lo mismo que el delincuente y sanguinario Felipe Calderón Hinojosa, que era tan pendejo que nunca supo lo que estaba haciendo Genaro García Luna supuestamente a sus espaldas. Ahora resulta que va a decir lo mismo, porque no lo ha dicho Adán Augusto, pero yo me imagino que va a decir lo mismo. Es que yo no sabía, es que yo no sabía. Entonces, como una vez lo dije en una videoemisión, si Felipe Calderón no sabía que Genaro García Luna era un delincuente, o era un pendejo, o era un corrupto. Una de dos. Si lo sabía, era un corrupto y delincuente, que yo creo que sí lo es, Felipe Calderón Hinojosa. Si es que lo sabía y no que es nada, era cómplice. Y si no lo sabía, era un pendejo. Ya, que yo creo que eran las dos cosas, Felipe Calderón. ¿Cómo podemos calificar a Adán Augusto si la situación cada vez se asemeja más a la del sanguinario Felipe Calderón Hinojosa? Pues bueno, pues lo último que quiero comentarles es que se está diciendo que, bueno, se sabe que el 26 de enero de este año, se fugó Bermúdez Requena desde Mérida, Yucatán, tomó un avión que lo trasladó a Panamá el 26 de enero. La orden de aprehensión se libra el 14 de febrero de este año, casi un mes después. Menos de un año después, perdón, de un mes, sí, de un mes, menos de un mes, porque se va el 26 de enero. Y el 14 de febrero le dictan orden de aprehensión. Lo último que se está diciendo es que Bermúdez Requena ha fallecido en Panamá, víctima de un paro cardíaco. Son rumores, y así lo trató también la presidenta, que es un rumor que no tiene constancia de que haya fallecido Hernán Bermúdez Requena. ¿Y saben qué es lo que yo creo? No, no lo saben, pero se los digo. Yo creo que este señor Bermúdez Requena está aplicando el método de Isabel Miranda de Wallace, que muchos creemos que ha fingido su muerte y sabemos que fingió la muerte de su hijo Hugo Humberto Wallace. Ese método, ahora sí que hacerse el oxiso, para mí que lo está practicando Bermúdez Requena. Ha de estar diciendo, bueno, le está funcionando a Isabel Miranda de Wallace, le funcionó con su hijo, lo dan por muerto y así se escapa de la persecución que le hacían ciertos delincuentes al hijo de Isabel Miranda de Wallace. E Isabel Miranda de Wallace, como se iba a complicar la investigación en contra de ella, también finge su muerte. O sea, están fingiendo la muerte para escapar a la ley y a la justicia. Este método creo yo que es el que está siguiendo Hernán Bermúdez Requena. Pues amigos, me dio no sé qué tratar este tema con ustedes, pero se tenía que tratar. Yo espero que ustedes tengan un criterio pues amplio y entiendan que el hecho de ser simpatizantes de un partido, como en este caso su servidor y muchos de ustedes que me ven, de Morena concretamente, al menos en mi caso, no me hace callar y hacer como que nada pasa y ver para otro lado y no veo nada, no creo nada, no escucho nada y lo peor de muchos, que disculpan lo que se ve que no está bien. Entonces, ojalá se pueda entender esto. Y yo creo que por eso Morena, y desde antes, el antecedente de Morena, que fue el PRD, nunca se quiso practicar la autocrítica. Solo formaba parte de una demagogia de los personajes políticos del PRD y ahora, pues, puede ser lo mismo. Bueno, aquí en Morena ya ni siquiera se ha mencionado la famosa autocrítica. En el PRD fue
pura demagogia, fue pura retórica hueca. Nunca se practicó la autocrítica. Y aquí en Morena ya ni siquiera se le menciona. Entonces, imagínense ustedes. Pues yo quiero que comprendan esto de que tenemos que ser autocríticos por el bien de nuestro partido, por el bien de la causa de la izquierda. Repito, ojalá tengamos esa pequeña grandeza de reconocer de que tenemos que ser críticos en algunos asuntos. Al menos así no seremos cómplices por omisión. Acuérdense que hay 3 pecados. El tercero es omisión, pensamiento, palabra y omisión. Bueno, aquí lo trasladamos no a pecados, sino a errores o defectos. Pensamiento, palabra y omisión, por omisión. Pero bueno, pues no tenemos poder nosotros los militantes de base, no tenemos ese poder para incidir en las grandes decisiones que se deben dar en Morena. Pero digo, yo creo que ya basta, ya estuvo suave. Morena tiene escasos meses para corregir, porque ya casi tenemos encima, bueno, no casi, todavía no, pero en cuestión de poco más de un año, bueno, sí, tenemos año y medio, todo el 2026, más medio del 25 y medio del 2027, tenemos 2 años. Bueno, tenemos eso, decir, yo no toco nada en esa orquesta, ¿no? Soy un militante de base. Y ni militante, porque ya no participo en actividades políticas, estoy retirado de la actividad política, soy un simpatizante de Morena, eso definitivamente siempre he sido de izquierda y así me voy a morir siendo de la izquierda, no de los mismos partidos, que no es lo mismo, porque los partidos traicionan. Pues amigos, ahora sí me despido de ustedes, que tengan un excelente fin de semana, vamos a esperar que se aclaren las cosas y ojalá que nos sirva estos 2 años, o les sirva a los grandes dirigentes de Morena 2 años para corregir el rumbo. Esperamos el manotazo de la presidenta sobre la mesa y decir, párenle cabrones, de estar perjudicando al partido, porque si no, Morena se va a empezar a pudrir desde dentro, lo que le pasó al tristemente célebre Partido de la Revolución Democrática, PRD. Buenas noches, que descansen, no abusen en este fin de semana, hay que cuidarnos y ojalá ya cesen las lluvias. Amigos, muy buenas noches.